Ah, Hoy tenemos un tiempo para compartir el mensaje con los asistentes pastor. El título del día de hoy es la renovación y la restauración. El versículo bíblico, el texto es Hechos, capítulo 11, versículo 19. En la introducción tenemos que ver lo que tenemos que restaurar y renovar. Pero lo más importante es, ahora mismo, para los remanentes, lo que están aprendiendo y lo que están viendo es la generación adulta, ¿no? En otras palabras, los remanentes estamos aprendiendo de lo que enseña la generación adulta para la siguiente generación, ¿no? Entonces es muy importante qué tenemos pensado esta generación adulta. En otras palabras, los asistentes pastores, especialmente hoy, los copastores, los padres y familiares, ¿no? Los maestros, médicos, todo lo de esta generación adultas toman parte muy importante, son parte muy importante para enseñar y qué tenemos que transmitir a nuestros remanentes. Como generación adulta siempre queremos enseñar lo nuestro, ¿no? O lo mío. Esto es común y esto es algo que hacemos fácilmente, porque en la verdad esas son las cosas que hemos aprendido y hemos experimentado y también lo hemos sobrepasado, ¿no? Cada uno tiene su historia. Pero en vez de lo nuestro, tenemos que mostrarles y enseñarles qué hizo Dios. En otras palabras, las obras de Dios. Sí se puede hablar de las obras de Dios que se tomó lugar en nuestra vida y hacerle el foro, pero es mejor que estas obras de Dios se envasen a lo que es bíblico. En otras palabras, tomando los ejemplos de los 7 remanentes. Sabemos que somos muy fácil de juzgar a los remanentes muy rápido y somos muy impacientes, ¿no? Con ellos. Esto no es algo malo, pero eso es algo que está en nosotros. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para los remanentes, ¿no? O para nuestros hijos. Pero nosotros no debemos juzgar y ser tan impacientes con los remanentes, porque no sabemos qué pasará con ellos cuando empiecen a ver la obra de Dios. Un ejemplo que se dio en un mensaje del pastor Ryu, dijo que, no sé si ustedes conocen a un director de película que se llama Steven Spielberg, o Spielberg, no sé cómo lo dicen así en español, ¿no? Él ha sido director de la película E.T. No sé si ustedes reconocen esa película. Eso fue ¿cómo se llama esto? Fue algo que abrió los ojos de muchos niños y le dio muchos sueños a muchos niños. También él dirigió la película Jurassic Park o Indiana Jones o muchas películas, ¿no? Pero cuando él era joven, cuando era pequeño, él deseaba una cámara, ¿no? Y la madre le compró una cámara. Y entonces él estaba tan emocionado y empezó a tomar fotos por todos lados y ir por todos lados hasta que se le olvidó ir a la escuela. Entonces, en nuestro punto de vista, nosotros le decimos, dame esa cámara, ¿no?
y se lo quitas, ¿no? Pero lo que dijo su madre a Stephen, le dijo, wow, tú de verdad que eres bueno tomando las fotos, ¿no? Te encanta tomar las fotos, pero no deberías ir a la escuela por lo menos. Y al final de todo, sabemos qué sucedió con él, ¿no? Pero ¿qué pasaría si los remanentes, nosotros nos enfocamos en esto, ¿no? Ustedes verán cómo Dios guía y obra en la vida de los remanentes. Por eso, en la primera parte de la introducción, la generación adulta, pero veamos los judíos. Los judíos le enseñaron y le inculcaron ¿qué? El legalismo. Recuerden, son los judíos, pero también somos nosotros. Es lo mismo. La ley de Dios es buena, pero el legalismo, centrarse a la ley, al hombre nada más, está mal, ¿no? Y no los judíos no solamente le inculcaron el legalismo, también por el legalismo tenían que utilizar el humanismo. Humanismo significa lo fundamental del hombre, ¿no? Del humano. Pero cuando está centrado ya al hombre y no es de Dios, entonces esto ya no es correcto, ¿no? ¿Qué más? Y lo que no hacen estas dos cosas, el legalismo ni el misticismo, el humanismo, caen ¿en dónde? En misticismo. Dios es espiritual, pero centrarse a lo que es místico es mal. ¿Por qué? Porque no es centrado a Dios. Todo esto viene de mí. Y hay personas que hacen estas tres cosas a la vez. El legalismo cuando está enfrente de otros, el humanismo cuando está haciendo algo y el misticismo cuando está solo. Entonces tenemos que ver cómo nosotros estamos viendo a nuestros remanentes. Recuerden, los judíos hicieron esto. En otras palabras, nos representa el pueblo de Dios, ¿no? Estaban enseñando a sus hijos dentro de esto. Claramente sí, ellos llegaron ahora mismo hasta este punto, llegaron a un punto de conquistar la mayor parte de la economía del mundo, pero se ve que han triunfado, pero como no están en el plan de Dios, no tienen el verdadero triunfo. ¿Por qué? Porque su ideología y la globalización no está en ellos. Por eso, en esta oportunidad, con los asistentes pastores y con los remanentes, la Conferencia Mundial de Remanentes, tengan esto en consideración. No mis pensamientos, tampoco tus pensamientos, sino las obras de Dios. Cuando hagan el fórum, no digan, este es mi foro. Mejor digan, Dios a través de la palabra me ha dado este mensaje y lo comparten. Y cuando escuchan el fórum de otro, no piensen que es el fórum de él, sino a través de esa persona, Dios te está diciendo un mensaje también. Así tenemos que hacer el fórum. Y también enseñar a los remanentes de esta manera. En otras palabras, como asistentes pastores, lo más que tenemos que hacer es esto. En vez de hablar, escuchar más. Hay un dicho coreano que tiene 2 oídos, ¿no? Y una boca. Entonces, 2 es más que 1, ¿no? Entonces tienes que escuchar el doble que hablar más. Eso es lo que significa. Hay que escuchar más. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué es lo que sucederá en la vida de los remanentes.
Ahora mismo tal vez está más o menos, no sabemos qué va a suceder con él está como medio perdido, medio distanciado, pero tú no sabes cuando la obra de Dios toma el lugar en esa persona y tú lo escuchaste, grandes cosas sucederán en la vida de ellos. Vamos al contenido. Nuestros ojos tienen que ver esto. ¿Qué tenemos que ver? Hechos 11, 1 al 18. ¿Qué es Hechos 11, 1 al 18? Ustedes conocen este texto bíblico, ¿no? Pedro y Cornelio comieron juntos. Cornelio, ¿quién es? Gentil. Pedro, ¿qué es? Judío. Si lo vemos de esta manera, es la mayor oportunidad ¿para qué? Para expandir este evangelio a otras naciones, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando Pedro regresó? Lo que tenían fundamentalmente, básicamente, no era ¿para qué? Para el evangelio y sus fundaciones. Dios había llamado al pueblo de Israel, o en otras palabras, el pueblo judío, para proclamar el evangelio ante todas las naciones y le dio la promesa. Pero como el ojo de ellos y lo fundamental, lo que tenían básicamente y las fundaciones estaban en qué? ¿Por qué comiste con él? ¿Por qué compartiste un espacio con él? Esto es lo que sucede cuando hacemos esto en la introducción. No hablamos de las obras de Dios, hablamos de lo que está fundamentalmente en mí, o básicamente. Entonces esto al final de todo te dará un gran daño, un daño colateral. La iglesia primitiva fue utilizada grandemente, pero Dios no pudo utilizar la iglesia primitiva hasta el final, sino que Dios conllevó esta obra de la evangelización mundial a la iglesia de Antioquía. Recuerden, las fundaciones, lo fundamental y lo básico, tiene relación con las cosas que tienen selladas, enraizadas y de naturaleza y hábito, ¿no? Entonces hay que cambiar eso, ¿no? Y hay que ver si de verdad estos ojos que tenían este pueblo judío seguramente eran ¿por qué? Por cicatrices que tenían ellos. Porque estaban colonizados por cuántos años, ¿no? Por sus pasados. Estamos hablando de los judíos, pero especialmente estamos hablando aquí, refiriendo a ¿quién? A los asistentes pastores. Tengo cicatrices, tengo mis pasados, mis fundamentos, mi básico, mis fundaciones, lo que tengo sellado, enraizado y hábito de naturaleza. Si está fuera de esto, si está dentro de esto, vamos a hacer lo mismo como le hicieron a Pedro. Y Pedro también le dijo, no es que yo tuve una visión y seguramente sí, pero no era para conocer la obra de Dios, sino que solamente para desviarse de esto. Y sabemos que Latinoamérica ha estado colonizada por cuántos años y también conquistada por cuántos años. Muchos años, ¿no? Dependiendo de cada país de Latinoamérica, ¿no? Todos tienen esto. Reciben la ayuda, pero tienen esto. Por eso cuando se van, se pelean entre ellos, como pasó aquí. Lo mismo. Pero la iglesia no debe ser así, ¿no? Los asistentes pastores no deben ser así, pero todos tenemos esto. No podemos criar nuestras generaciones como fuimos criados. Eso es lo que tenemos que rápidamente votar.
Y tenemos que criar a nuestras generaciones para que sepan las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? Están en la Biblia ya. Y a través de la historia de ¿quién? Los remanentes. Segunda parte. La oportunidad más preciosa. ¿Qué fue? ¿Qué sucedió en el momento que ellos salieron de esto? Hechos 11, 19 al 30. ¿Qué se levantó aquí? La iglesia Antioquía. La iglesia Antioquía en el tiempo de crisis vieron la oportunidad mayor. La respuesta dentro de esto serán 100 a 1000 años de respuestas. Moisés recibió ¿cuántos años de respuesta cuando él estaba vivo? 100 años de respuesta. Y este 100 años de respuesta llegó hasta ¿cuánto? 1000 años de respuesta. Pero no solamente terminó con 1000 años de respuesta, dejó un contenido, misterio, eterno. ¿Entienden? Esto es cuando ven ustedes las crisis y el problema como la oportunidad mayor. Lo que tú vas a conver al final de todo será lo que al final será lo eterno. ¿Cómo Moisés escribió Génesis 3:15? Porque él sabía lo que era eterno. ¿Qué bendición Dios le dio a la iglesia de Antioquía? Tribulaciones. O decimos persecuciones, ¿no? Pero recuerden, no fue solamente una tribulación. En Hechos 11, 19 dice, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa ¿de qué? De la persecución. En otras palabras, la persecución era ¿para qué? Para que las obras de Dios se cumplieran. No fue por la persecución, sino a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Significa que hasta la muerte de Esteban había un motivo de Dios. No murió porque los fariseos se enfadaron y lo querían matar nada más. Había un motivo. ¿Para qué? Para que sean esparcidos. ¿Y esparcidos qué significa? Para que proclamaran el Evangelio y que Hechos 1:8 se cumpliera como fue prometido. Recuerden, antes que estuviera la iglesia en Antioquía, ya la iglesia primitiva había experimentado ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Vino el día de Pentecostés. Pero ahora el Espíritu Santo está sobre ellos obrando y aquí tomó lugar. Fueron esparcidos ante todas las naciones. Y al final de todo, ¿qué pasó? Los discípulos, ¿no? Se levantaron. Entonces, en este tiempo de la crisis, no solamente el coronavirus, en las crisis familiares, en las crisis económicas, en las crisis personales, está la mayor oportunidad ahora mismo. Tercero y último. ¿Qué tenemos que tener ahora mismo? Preparar. Tenemos que preparar la plataforma espiritual. Los asistentes pastores tenemos que preparar la plataforma espiritual. ¿Qué plataforma espiritual tenemos que preparar? La iglesia de Antioquía preparó la plataforma espiritual que Dios desea. Texto bíblico, Hechos 13, 1 al 4. La plataforma espiritual que ellos tomaron, la iglesia de Antioquía, conllevó al primer misionero. Usted puede imaginarse, en el tiempo que había tanta persecución,
y tantas leyes que evitaban y prohibían el proclamar el Evangelio, y sin tener una ciudadanía romana era tan difícil moverse a regiones, pero Dios había preparado este instrumento escogido para los gentiles, para los reyes y para los judíos, específicamente. El primer misionero. La iglesia de Antioquía preparó esta plataforma espiritual. Segunda plataforma que ellos llegaron a preparar como plataforma espiritual fue el primer lugar de las misiones. Hemos escuchado este mensaje muchas veces, ¿no? El pastor Ryu lo está representando como las 5,000 tribus que nadie ha ido y nunca han escuchado. Y crearon la plataforma espiritual ¿de qué? Para recibir la guía ¿de qué? Del Espíritu Santo. Esto es lo que está en la Biblia, pero significa que tenemos que hacer lo mismo, sí, pero tenemos que ver qué plataforma espiritual para esta época tenemos que preparar. Pero esto fue la plataforma espiritual que tomó lugar ¿en dónde? En la iglesia de Antioquía. Tenemos que enseñar a los remanentes que tengan acción de gracia ante todo. Para eso nosotros también tenemos que tener ¿qué? Acción de gracia ante todo. Que no sean mis pensamientos, tampoco tus pensamientos, sino las cosas de Dios. Tampoco que el foro es tuyo o el mío, es mi turno, tu turno, esperar. No es eso, sino que pero tengamos lo que es Dios por lo menos una vez. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de esa persona que Dios quiere también transmitirme? Recuerden, la madre de Moisés no le dio sus pensamientos a Moisés, ¿no? ¿Por qué? Porque ella sabía que sus pensamientos no iban a conllevar a ¿cuánto? A 100 años de respuesta. Tampoco a 1000 años. Ella le dio ¿qué? Lo eterno. Y esto lo conllevó Dios. Así que espero que hoy los asistentes pastores, con este tiempo de que no nos podemos reunir y el tiempo está mejorando y empeorando, que cuando conlleven el foro o cualquier cosa con los remanentes, tengan en consideración esta introducción. Si ustedes consideran esta introducción, este contenido toma lugar. Y este contenido, esta primera y segunda parte, nos damos cuenta de qué estamos nosotros haciendo y lo que tenemos que renovar y restaurar. Oremos. Dios, gracias por este tiempo. Dale la fuerza y la llenura del Espíritu Santo a todos los asistentes pastores y obreros de la Iglesia Emmanuel de Panamá y también de Latinoamérica. Que podamos guiar y también no solamente dar algo a los remanentes, sino que puedan experimentar el Dios que está junto con ellos hasta lo último de la tierra. Que podamos ser la plataforma espiritual primeramente y seamos discípulos para que podamos conllevar este Evangelio ante todas las naciones como fue prometido desde el comienzo hasta el final. Te damos la gracia y oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.